Cordial saludo para todos aquí en este canal. Conoce, aprende y defiende tu fe católica. Católico apoya al católico. Hay que suscribirse, hay que comentar, hay que darle like, invitar a otros. Y un saludo a todas las personas que ya están aquí en este canal. A las 1630 personas que están inscritas. Qué bueno. Bendiciones en nombre de nuestro Señor Jesús y la Santísima Virgen María. Este canal está dedicado a eso, a defender nuestra fe católica de 2000 años. Y hoy, sobre todo porque está muy atacada, la doctrina de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Porque es una tarea que están cumpliendo los discípulos del dragón. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacerle la guerra al resto de la descendencia de ella. Es una profecía y así se está cumpliendo. Por eso dicen muchas cosas y ahí vemos en la pantalla el famoso disco rayado de los protestantes de Marcos 6:3 para argumentar de que María sí tuvo más hijos porque ahí habla de los hermanos de Jesús. Pero no dice en ningún momento la Biblia que María tuvo más hijos. Habla de los hermanos de Jesús, pero no hijos de María. La Biblia siempre dice el hijo de María, el hijo del carpintero. El hijo de María, el hijo del carpintero. Pero no dice uno de los hijos de María o uno de los hijos de José o del carpintero. Bueno, entonces ahí estamos, mis queridos hermanos. Vamos a empezar este tema para el día de hoy. El famoso disco rayado de los protestantes, Marcos 6:3, para decir que María sí tuvo más hijos. Voy a empezar por decirles que, porque hay unos que dicen, pero es que nosotros no estamos diciendo que la Virgen tuvo 500 hijos, pero es que si argumentan que todo lo que diga hermanos de Jesús son hijos de María, porque aquí en este texto está diciendo, el hijo del carpintero, él o el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y Judas, y Simón también. Y están con nosotros sus hermanas, y se escandalizaron. Por ese motivo dicen que María tuvo más hijos. Entonces, como habla de hermanos de Jesús, son hijos de María. Ese es el texto que tienen número 1 los protestantes, el disco rayado. Entonces también la palabra de Dios nos dice en Corintios que se le apareció a más de 500 hermanos. Y como todo lo que sea hermanos de Jesús son hijos de María, entonces la Virgen María tuvo 500 hijos y más, porque aquí dice y más en Corintios 1:15. Bueno, voy a empezar también por darle agradecimientos a nuestro amigo Ángel Herrera de Venezuela. Qué bueno. Saludos Ángel y muchas gracias, un aporte buenísimo que me hace llegar y dice en referencia al pasaje bíblico Mateo 1:25 que menciona la palabra primogénito, haciendo referencia a Jesús, hijo de María. Cabe destacar que María y José cumplieron con la ley judía establecía que decía, todo varón primogénito, primer hijo varón, será presentado al Señor. Eso es una ley de Éxodo 13:2. Y obedeciendo a esa ley es cuando María y José, al 8º día de nacido Jesús, fueron a Jerusalén para circuncidarlo, ponerle el nombre de Jesús, Lucas 2:21. Y al cumplir los días de purificación lo llevaron a Jerusalén para presentarle al Señor. Lucas 2:22. Ser una ley del Antiguo Testamento.
Vale destacar y tomar en cuenta el siguiente versículo 23 de Lucas capítulo 22, dice, como está escrito en la ley del Señor. Es que así estaba en la ley del Señor. Todo varón que abriera matriz será llamado santo al Señor. Aquí los protestantes nos van a atacar diciendo que María no es virgen porque allí en el capítulo 23 lo dice, todo varón que abriere matriz será llamado santo. Pero lo que no saben, y se niegan a saber los protestantes es que eso es lo que decía la ley judía, eso lo decía la ley judía en el Antiguo Testamento, es que nosotros estamos en el Nuevo Testamento, la ley judía. Mas no fue lo que pasó con María, que siguió siendo virgen. No lo van a creer porque ellos vienen cumpliendo una profecía con el dragón. El dragón está furioso, entonces no pueden escuchar la palabra virgen. María y José obedecieron y cumplieron el mandamiento de la ley que textualmente indicaba eso, y no necesariamente por ser primogénito como lo indicaba la ley. En conclusión, cuando dice primogénito se refiere a primero y no necesariamente refiere que después hubo 1, 2, 3, 4, 5, 7 o los hijos que sean. No, eso no quiere decir. Incluso más, porque en el caso de la Virgen María fue un solo hijo. Él tuvo el hijo que tuvo, el primogénito, el primero, porque así estaba. Primer hijo tocaba llevarlo para la circuncisión, para cumplir la ley. Éxodo 13:2. Eso está muy bien, muy buena aportación, claro que sí, es que es así. Primogénito, porque es el primero que hay que llevarlo para cumplir la ley. Éxodo. Claro que sí. Y también, pues como lo dice una de las cartas, dice que primogénito entre los muertos de resucitar, porque así es el primero de resucitar entre los muertos, no hay otro, no ha habido otro que resucita entre los muertos. Hay alguien que hizo un comentario que dice que Abraham no es tío de Lot, ve, así ve cómo es la ignorancia. Claro, Abraham es el tío de Lot, Lot es hijo de un hermano de Abraham, pero eso sí les dejo esa tarea porque para qué me pongo, no lo van a creer. Pero Abraham tiene un hermano y es hijo de Lot, por lo tanto Lot es sobrino de Abraham, Abraham tío de Lot. Pero cuando se refiere a él dice, siendo tú y yo hermanos, por una discusión que había entre animales, entre ganados. Bueno, otro comentario es que Jesús dice, esto se está refiriendo a las bodas de Caná, cuando Jesús hizo el primer milagro allá en las bodas de Caná, que ahí el tratamiento que le dice Jesús a la mamá es mujer, que por lo tanto entonces no la trataba como madre, o sea, dando a entender que él como que la rechazaba, que no se metiera en lo que ella iba a hacer. Es que buscan unos argumentos, una cosa, ¿cómo es posible que Jesús vaya a rechazar a su mamá, que no la honra y no la quiere? Es que ¿en qué cabeza cabe? Si es más, es que es un mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, que allá en las bodas de Caná Jesús rechazó a María cuando le dice, ¿qué tiene que ver con nosotros esto, María? Ya ahorita vamos a mirar el texto que dice. Y entonces ellos están enfermos porque como dicen, ¿cómo así que María ruegue por nosotros? Y están enfermos, no pueden, están enfermos porque es que yo les mostré el texto del Salmo 45 donde dice, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Esto se está refiriendo a la Virgen María en el cielo, Salmo 45. Implorarán tu favor los ricos del pueblo. Están enfermos porque como ellos dicen, ¿quién dijo que María rogaba por nosotros? ¿Y quién dijo que está en el cielo? Si ella está en el cementerio, se la tragaron los gusanos.
y están enfermos es porque uno les muestra los textos. Y además el texto dice que está a la derecha de su hijo, que el hijo es un rey, ella es una reina, que es una virgen, que está en el cielo y que es coronada y que su vestido es de oro. Hemos dicho todos los halagos, pero no, ellos como están cumpliendo la profecía de que dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacerle la guerra al resto de la descendencia de ella, a todos nosotros. Por eso nos tratan de idólatras. ¿Qué es lo que no nos dicen? Si hubieran estado estos personajes, si hubieran estado mirando cuando llegaron los reyes magos a visitar al niño Jesús allá con su mamá en la casa donde ella estaba, le hubieran gritado a los reyes magos: idólatras, están adorando a María, se arrodillaron, se inclinaron y lo adoraron, idólatras. Y ahí estaba María. Y los reyes se inclinaron y adoraron a Jesús. Y estaba María. Entonces estos reyes adoraron a Jesús y María. Yo me imagino que eso deben de decir: ahí adoraron a Jesús y María. Porque como dicen que nosotros, por el hecho de honrarla, de nombrarla, de quererla, de decir que es la madre de Jesús, que es la Virgen María, y lo reafirmamos y reafirmamos, entonces que la adoramos. Bueno, aquí es el famoso texto para ellos decir que Jesús rechazó a su querida mamá. Ese es el famoso pasaje de las bodas de Caná. Está en el Evangelio de San Juan, el capítulo 2, del versículo 1 hasta el 12. 3 días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le respondió: mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado. Pero su madre dijo a los sirvientes: hagan todo lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros cada una. Bueno, de ahí para abajo entonces está todo lo que nos indica que fue cuando se convirtió el agua en vino. Y aquí está la expresión: ¿qué tenemos que ver nosotros? O sea, eso es como si a mí me invitaran a una fiesta, a mí también, y yo llevo a mi mamá, y allá en la fiesta pues me dicen: se les acaba el ponqué, no hablemos de vino, de agua ni de vino, no, hablemos de ponqué. Y me va a decir, mi mamá me llama y me dice: hijo, mire, se les acabó el ponqué. Entonces pues la fiesta no es mía, no es que no es mía, la fiesta es del dueño de los novios. Ellos son los que tienen que ver con que si se les acaba el ponqué, ellos son los que tienen que mirar cómo van a cumplir con el resto de gente. Esa fue la expresión que hizo Jesús cuando la mamá le dice, cuando la Virgen María le dice, que le dice aquí, la madre de Jesús: no tienen vino. Entonces, claro, va y le dice a Jesús eso. Entonces, pero mujer, ¿qué tenemos nosotros que ver con eso? Es que mi hora no ha llegado. Pero ¿sería que el Señor desobedeció a su mamá? ¿Sería que la rechazó? Si era verdad que la rechazaba, ¿por qué hizo el milagro? Esa es la pregunta. ¿Por qué lo hizo? Si es que, como dan a entender, que dice que no, que ahí la rechazó, que por qué le dice mujer y no le dice madre. En muchos textos sí Jesús llama a la mamá mujer, pero en San Juan, allá junto a la cruz, cuando Jesús estaba en la cruz, allá ya no le dice mujer, ahí dice madre, ahí tienes a tu hijo. O hay unas traducciones que le colocan mujer, ahí tienes a tu hijo. Se está refiriendo a lo mismo. El hecho de que le diga mujer o madre no le está quitando que él la honre o la quiere mucho. Allá cuando dice ahí tienes a tu hijo,
ahí tienes a tu madre. Y ahí cuando dice, ahí tienes a tu madre, le dio el nombre de madre a la Virgen María. Bueno, muy bien, entonces vamos acá. Acá para continuar con lo de la gran señal, porque es que los protestantes no han visto la señal, ellos han visto un pedacito de la señal, pero no han podido ver porque es que la discusión está sobre la señal que tienen que mirar todas las generaciones, todas, de que la Virgen María es la madre de Jesús, que la mamá de Jesús es una virgen, así es la señal, así tiene que ser. Entonces, pero para empezar, para mostrar Mateo 12:38, es que resulta que en el tiempo de Jesús y antes de Jesús todos increspaban y decían, es que muéstranos una señal para nosotros poder creer. Todo era con señales. Y entonces resulta que aquí en este pasaje bíblico, después de que Jesús estaba discutiendo con los saduceos, que es que los saduceos no creen en la resurrección de los muertos, ellos no creen eso, en la resurrección, los fariseos sí. Entonces dice el texto lo siguiente, entonces respondiendo alguno de los escribas y de los fariseos, diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Ellos siempre era con la señal. Queremos ver una señal que usted verdaderamente es el Jesús. Ve, aquí también están pidiendo una señal. Entonces respondiendo alguno de los escribas y fariseos, diciendo, maestro, deseamos ver de ti una señal, o sea, tentando al Señor. Por eso allá en el Antiguo Testamento dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y qué le respondió Jesús? Versículo 39. Jesús le respondió y les dijo, generación mala y adúltera, demanda señal, dice, piden señal, pero señal no se les será dada más, sino la señal del profeta Jonás. No, ahí le dijo, no le vamos a dar más señal. ¿Y qué señal era la que estaban pidiendo ellos? Que él iba a resucitar, porque estaban hablando de la resurrección de los muertos. Y aquí ellos inquieparon porque resulta que Jesús dejó callados a los saduceos cuando le hacen la pregunta que en la resurrección de los muertos, una mujer que había tenido 7 maridos, en la resurrección de los muertos, ¿quién iba a ser? Ese señor de quién iba a ser la señora de quién iba a ser esposo con los 7 esposos que había tenido. Y ahí es donde el Señor les dice que en la resurrección de los muertos ya no seremos como ángeles, porque ellos estaban diciendo, bueno, y en la resurrección de los muertos, esa señora es marido de quién si tuvo 7. Y entonces aquí es donde dice que no les da más señal, sino la del profeta Jonás. ¿Y cuál fue la señal del profeta Jonás? A Jonás se lo tragó una ballena. Aquí dice que un gran pez, pero nosotros sabemos ahora en el mundo moderno que es una ballena, porque aquí dice que no se les dará más señal, sino la señal del profeta Jonás. Versículo 40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, el gran pez es la ballena, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea, ellos, si ve que denos una señal, por cómo es que vas a resucitar. Y entonces dice, no se les va a dar más señal, sino la señal que ya dio el profeta Jonás. Aquí está. Y así pasa con esta señal de Isaías 7:14, pero hay que entender desde el 7:11. En el 7:11 también allá dijeron, cuando hubo la promesa de que iba a venir el Salvador, ya está la promesa. Pero bueno, pero para nosotros darnos cuenta cuál es el Salvador del mundo, cómo lo identificamos o cómo vamos a ver que ese es, porque lo que yo les decía, cualquiera puede llegar con el cuento de que es ese Jesús, que ese es el Salvador. Es más, es que ahorita en nuestro mundo moderno hay
pastores protestantes que dicen que ellos son Jesucristo. Y lo digo porque tengo los videos, tengo las evidencias, diciendo que son Jesucristo, pastores protestantes. Entonces, ellos dicen, bueno, pero para nosotros saber que ese es Jesucristo, que ese es el Salvador del mundo, ¿cómo lo identificamos? Entonces es cuando dicen, hay que pedirle una señal al Señor, pídele una señal a Jehová tu Dios, hay que pedirle que nos la demande, demandándola que la envíe. Esta palabra demandándola es un sinónimo, que nos la envíe, que envíe una señal. Entonces, bueno, ya sea de dónde, de abajo, de lo profundo, de arriba, de lo alto. Entonces lo que yo decía, las estrellas, el sol, la luna, que una estrella alumbre más o se acerque más a la tierra, que el sol se ponga azul, una señal. Están diciendo, pídele al Señor una señal. Y eso le estaban diciendo a este señor, Acaz, pídele una señal al Señor. ¿Cómo vamos a mirar nosotros? ¿Cómo vamos a saber que ese es el Salvador? Sin embargo, Acaz dijo, no, yo no pediré señal, no tentaré a Jehová, porque acuérdese que Jesús también pronunció esa palabra, no tentarás al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Allá cuando Jesús está en el desierto, cuando el demonio tienta a Jesús, no tentarás al Señor tu Dios, cuando le dice, tírate de este alto al suelo, porque está escrito que enviará a tus ángeles y te cuidarán. Entonces, no tentarás al Señor tu Dios. Y aquí este Señor también dice, no pediré, no tentaré a Jehová, no pediré esa señal. O sea, yo no voy a tentar al Señor. Entonces, en vista de que el Señor dijo, no, yo no tentaré al Señor, yo no voy a tentarlo. Entonces, cuando aparece Isaías y le dice, y dice la profecía, oíd ahora casa de David, oíd ahora casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a Dios. Y entonces ahí es cuando viene la sentencia de la señal. Por tanto, el Señor mismo, por este Señor haber dicho que no tentaba al Señor tu Dios, entonces lo premió diciéndole, por tanto el Señor mismo os dará señal, os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará, concebirá y dará. Eso es lo que no han podido ver los protestantes, que concibe y dará, concibe y dará. Son dos acciones. Eso es como si yo dijera, tomo y bebo, lo estoy haciendo en el mismo instante, como y bebo, porque si fuera la primera nomás tenía que decir, concebirá, punto, y termina ahí, concibe ya, porque el resto ya lo sabemos, que ya después de que una mujer quede embarazada, ya tiene que llegar el tiempo de que el niño no va a quedar adentro. Pero el profeta lo está diciendo clarito, con la Virgen concebirá y dará, dos acciones, esa es la señal, y dará a luz. Es una virgen concibiendo y dando a luz un hijo, y es un hijo, no es un hijo, por la cual le pondrán por nombre Emmanuel. Esa señal es la que los protestantes no han visto, que coincide y da luz. Han medio mirado el de concebir, medio mirado. Entonces ahí es donde ya viene otra vez. Sabemos por naturaleza que toda mujer al nacer nace virgen. Todas en el mundo las mujeres han nacido y han nacido virgen. No se conoce todavía el primer caso en el mundo que una niña nazca embarazada. O no sé si de pronto lo haya, alguno lo conoce. Pero hasta donde yo sé, sabemos y conocemos que una mujer al nacer nace virgen. No conozco el primer caso que diga ya viene embarazada. No lo conozco. Sabemos que eso es así y las mujeres lo saben. Toda mujer al nacer nace virgen. Eso es lo normal. Lo normal
Todo el mundo lo sabemos. Es normal que al tener relaciones deja de ser virgen. Las mujeres lo saben. Tienen su primera relación con un hombre, dejan de ser vírgenes. Eso es lo normal, ¿sí? Que al parir deja de ser virgen, es lo normal. Todos nosotros lo sabemos. Una mujer está embarazada y pare, da a luz, deja de ser virgen. Eso es lo normal, ¿sí? Eso ha sido a través de todos los tiempos. Eso es lo normal de una mujer. Quedar embarazada es normal. Parir y dejar de ser virgen es lo normal. Pero lo que no es normal es que una mujer quede embarazada sin un hombre, sin un espermatozoide, y que vaya a parir y quede virgen, pues no es lo normal, es que eso es lo espectacular. Y es más espectacular la señal de que quede embarazada sin un hombre que de parir. Porque de parir todo es posible para el Señor, todo. Dígame qué hay imposible para el Señor, nada. Es que lo dice la misma palabra de Dios. Para el Señor nada es imposible. Entonces, que una mujer siendo virgen consiga marido, quede preñada y después para y deje de ser virgen, pues eso es lo normal. O sea, nosotros lo conocemos a través de toda la historia. Eso es lo normal, ¿sí? Pero que ya quede embarazada sin un hombre y para y siga siendo virgen, esa es la señal espectacular, esa es. Pero los protestantes la cortan. Pero dicen, pero ¿y entonces por qué hablan de José y la Virgen y de matrimonio? ¿Sí? Pero es que eso es lo normal del pueblo de Israel, mirar a una mujer con un marido, lo normal. Entonces no hubieran creído que ese era Jesús, porque era una mujer normal con 7 muchachos, unas muchachas, hijos de José, diciendo, y esos muchachos, no, esos son hijos míos, vea, y este es el hijo de Dios. Le iban a creer que era hijo de Dios. No, es que no lo iban a creer porque allá atrás estaban pidiendo señal, y los fariseos piden siempre una señal. Y los fariseos, si le estaban pidiendo señal a Jesús, que cómo iba a ser la resurrección, le iban a comer cuento antes los seguidores de Jesús. Es que yo soy el Mesías, el Salvador, y mi mamá es una virgen, pero una virgen como así, pero es que tiene 7 muchachos, 6 muchachos, y las muchachas y todo. No, usted es un farsante, es un mentiroso. Lo hubieran rechazado, pero como la señal es que su mamá tiene que ser una virgen, ahí es donde está el detalle. Su mamá tiene que ser una virgen, y si no, no es Jesús. Si no, no es Jesús el que salva, el Salvador del mundo. Es un charlatán como cualquiera. Así lo hubieran creído los seguidores. ¿Cómo lo iban a seguir? Pero lo siguieron porque miraban la mamá de Jesús una virgen. Y así lo miró los primeros santos. Por eso San Ignacio de Antioquía en el año 100 defiende la virginidad de María. San Ignacio de Antioquía, año 100 de nuestra era cristiana. Y aquí es donde está el famoso texto rayado de los protestantes, Marcos 6.3, es que sacan siempre ese para argumentar que María sí tuvo más hijos. No es el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Ese es el famoso texto rayado, que lo rayan todos los días, lo tienen marcado de colores para conseguir adeptos católicos, Y Mateo también vuelve y lo dice, Mateo 13:55. Dice los mismos nombres, vea, Mateo 13:55. No, aquí está diciendo que es el carpintero. No es el carpintero.
Pero aquí ya dice, no es este el hijo del carpintero. Ahí es donde se les cae la mentira también a los protestantes, deben de estar enfermos, porque aquí dice el hijo del carpintero. Tenía que decir uno de los hijos del carpintero, porque como tiene María y José otros hijos, entonces tiene que decir uno de los hijos del carpintero, uno de los hijos, pero dice es el hijo del carpintero. Ahora, sería creer que Jesús es hijo de José, porque aquí lo dice, hay que creerle a la palabra de Dios, aquí lo dice, vea, aquí lo dice, hijo del carpintero. Entonces, por lo tanto, Jesús es hijo biológico de José. Jesús es hijo biológico de José. Porque no que lo dice la palabra de Dios. No se llama su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. No están todas sus hermanas con nosotros aquí. Aquí ya pues sus hermanas, pero aquí ya no dice que se escandaliza. Estos dos textos son los dos que tienen como disco rayado los protestantes para decir si ve que ahí están los hijos de María. Si ve que ahí están. Y en Lucas 6, que también da la lista de los, Lucas 6, 14, 15 y 16 da la lista de los apóstoles. Acá. Simón, a quien llamó Pedro. Esta es la lista de los apóstoles cuando Jesús llama a los apóstoles. Andrés, su hermano. O sea que, y Jacobo. Andrés, su hermano Jacobo. Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo. Este es el que dicen que es hijo de la Virgen María, pero el papá se llama Alfeo. Simón llamado Celote. En otros dice, en otro texto lo llaman, ese Simón lo llaman Cananeo, aquí lo llaman Celote. Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Esto es el listado de los apóstoles en Lucas, porque lo dicen los 13 evangelios: San Mateo, San Marcos y San Lucas, el listado de los apóstoles. Este es el listado de Lucas. Ahí están todos los mismos que dice aquí que son hijos de María: Jacobo, Judas, este es Judas Tadeo, Simón el Celote. Ahí están. En Hechos también vuelve, Hechos 1:12, vuelve y reafirma, ahí están. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entraron y subieron al aposento alto donde moraban Pedro, allá estaba Pedro, Jacobo, vuelve y aparece, Juan, el apóstol Juan, allá el de la cruz, el que se lleva a la Virgen María, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Aquí ya no está Judas Iscariote porque esto ya es en los Hechos de los Apóstoles. Y aquí dice que Judas es hermano de Jacobo. Judas Tadeo, el famoso Judas Tadeo. Y si miramos la lista de los apóstoles, como aquí esta lista la agregué aquí y vemos la lista de los 11, están los 11, le puse que estos son los apóstoles: Pedro, Jacobo, hay dos Jacobo, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Este es el Judas que también dice la Biblia que es hermano del Señor, hermano de Jacobo. Este Jacobo es el que le adjudican, el hijo de Alfeo, este se lo adjudican a la Virgen María, Ese es el famoso, el Jacobo el menor, Ahí, pero aquí están solamente 11 apóstoles. Y acá, este es el famoso texto que están enfermos porque uno dice, con este texto, Mateo 27:56, con ese texto engañaron a muchísima gente, muchísima.
pero una cantidad impresionante durante siglos. Han engañado, han engañado. Lamentablemente porque los católicos reciben a cualquiera ahí en sus casas hablándoles de un Jesús diferente, de un evangelio diferente, de un espíritu diferente. Y San Pablo dice, no lo hagan. Ustedes ya recibieron una doctrina, no lo hagan. Pero como aceptan con agrado cualquiera que les hable de un Jesús diferente, de un evangelio diferente, entonces lo aceptan, lo dice San Pablo. Pero recomiendan, no lo hagan, porque le van a llegar siempre con este texto. Mateo 27:56, la Iglesia Católica los ha tenido engañados con la virginidad de María, porque María, y entonces les muestran aquí, Mateo 7:56, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José. Si ve que María, la madre de Jesús, tuvo a Jacobo y a José también. Entonces, por lo tanto, la Iglesia Católica, la gran ramera, la gran prostituta, los ha tenido engañados con el cuento de la virginidad de María. Y aquí, mire, hemos encontrado que en Mateo 27:56, la madre de Jesús, María, la madre de Jacobo y de José también tiene más hijos y por lo tanto tiene más hijos. Y ese es el texto que han engañado a mucha gente. Pero resulta, y entonces cuando uno le dice no sean mentirosos, no digan mentira, no calumnien, primero porque están diciendo que la gran ramera le están tratando a la esposa de Jesús de ramera, la gran prostituta de ramera, la iglesia, se la tratan mal. Y a eso se suma que le tratan mal la querida mamá, porque la tratan como cualquiera, no que tuvo hijos del uno, hijos del otro, hijos del uno, hijos del otro, eso se llama una mujer como cualquiera. Tuvo hijos del papá del niño. ¿Y cuál es el papá del niño? Dios. El papá del niño es Dios, Padre. Y después tuvo hijos de José. Una cualquiera, una prostituta. Así tratan la mamá de Jesús. Y entonces cuando uno les muestra Mateo 19:25, y estaba junto a la cruz de Jesús su madre. Ahí no dice el nombre, pero su madre, ya sabemos cómo se llama. Y la hermana de su madre, María, también se llama María, la hermana de su madre, mujer esposa de Cleofás. Y ahí es donde, pero ¿cómo así? Y esa es la famosa mamá, la María, esposa de Cleofás, es la famosa mamá de Jacobo y de José, que la Biblia dice que son hermanos de Jesús estos dos, Jacobo y José. Porque Jacobo y Juan son hijos de Zebedeo, porque hay dos Jacobos, Jacobo el mayor, Jacobo el menor, Juan, el evangelista Juan que está allá en la cruz. Sin embargo, Jesús dijo que Juan es hijo de María. Ya Jesús lo dijo en la cruz, que Juan era hijo, porque le dice, hijo, ahí tienes a tu madre. Lo dijo Jesús, pero el evangelio dice que este señor Juan es hijo de Zebedeo. Es hijo de Zebedeo. ¿Dónde están los hijos de María? ¿Dónde está la pregunta? ¿Dónde está el texto? ¿Dónde está el texto bíblico? ¿Dónde está? No está. Y en la lista de los 12 apóstoles de Mateo 2 y siguientes, aquí están los dos Jacobos. Jacobo, que su padre es Zebedeo, y que es hermano de Juan, vea, hermano de Juan, su hermano Juan, que es el que está en Juan 19:26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí dice. Entonces, por lo tanto, viene a ser Juan, hijo de María. Pero ni el más tonto lo va a creer, porque aquí, en la lista de los apóstoles, dice que Juan, el papá, se llama Zebedeo. La Virgen María se casó con José o se casó con Zebedeo. Y el otro Jacobo, que dice la Biblia que es hermano del Señor, es el hijo de Alfeo. Su padre se llama Alfeo. Y aquí está la gráfica, que estos dos son los dos Jacobos por las cuales, pero el de la discusión, el que siempre la Biblia ha dicho que es hermano del Señor, es Jacobo, que es que está aquí, Jacobo y José, hijos de María
hijo de María, la madre de Jacobo y José. María, la madre de Jacobo y José. Pero como están cumpliendo una función, es muy difícil que los protestantes vayan a entender, porque hay en el Génesis ya dijo que iba a haber una enemistad, Génesis 3:15, que iba a haber una enemistad entre ti, que es la serpiente, y la mujer. Entre la serpiente y la mujer hay una enemistad continua. Y también dice que entre su simiente, que son los discípulos de la serpiente, y la simiente suya, que son los seguidores de María, hay una enemistad. Esta te herirá la cabeza. O sea, ¿quién? La mujer. La mujer le hiere la cabeza a la serpiente. Pero la serpiente le hiere el carcañal, por eso es que habla mal de la Virgen. Está hiriéndole el carcañal. Dicen lo que dicen todo de la Virgen. Y ya bien más arriba en Apocalipsis nos dice que el dragón está lleno de ira contra la mujer, se llenan de ira. Y están haciéndole la guerra al resto de la descendencia de ella. Esa mujer tiene una descendencia. ¿Quiénes son? Los seguidores de la Virgen María. Y que es que para poder seguir a Jesús, para nosotros poder creer que Jesús es nuestro Salvador, toca creer que su madre es una virgen. Y si no, no estamos cumpliendo con lo que dijo el profeta. No estamos cumpliendo. Así es sencillo. Es una tarea no tan fácil, yo sé que sí, porque hay un chip. Y cuando hay un chip en la cabeza de un protestante, su pastor ya se lo sembró. Es muy difícil de arrancárselo, solamente un milagro de Dios. Ahí hay un chip, porque ese es un chip no de años, son de cientos de años. Eso viene desde el año 1517. Sin embargo, Martín Lutero no se atrevió a negar la virginidad de María ni que es madre de Dios. Pero ya de ahí para acá, porque como cada quien iba interpretando la Biblia como él quisiera, cada quien interpretaba como él quería, entonces pues es muy difícil. Y cada vez más van naciendo movimientos religiosos. En este momento son más de 40,000 movimientos religiosos no católicos en el mundo, y cada quien dice una cosa, cada quien se inventa su propio cuento, ya cada quien dice que ya no se bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesús, que quien dijo que la confesión, que quien dijo que el bautismo de los niños, que quien dijo que el purgatorio, que quien dijo que la Virgen es virgen, quien dijo que, bueno, que puede rogar por nosotros. Y se les muestra que está en el cielo, que está a la derecha de su Hijo, que ruega por nosotros, que es una reina que está coronada, pero no lo creen porque están cumpliendo la tarea del dragón. Y el dragón está lleno de ira y se buscó un ejército. Eso lo entendemos nosotros, hay un ejército que está guerreando contra la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer cumple una función especial de recibir nuestras oraciones, nuestras súplicas. Y el Señor le obedece a su mamá como le obedeció allá en las bodas de Caná. Escuchará nuestras oraciones. Y además que Santiago lo dice, oren unos por otros para que sean salvos. Santiago lo está diciendo. Santiago lo dice, oren unos por otros para que sean salvos. Y qué mejor orar con la Virgen María, así como oró en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, versículo 14. Los seguidores de Jesús, los discípulos y todos estaban con María. María estaba ahí. Cuando llega María a un sitio, todo se llena del Espíritu Santo. Cuando llegó donde su pariente Isabel, todo quedó lleno del Espíritu Santo. Pero es muy difícil. Pero la tarea la seguimos porque este canal está dedicado a la defensa de nuestra fe católica. Así nos traten mal, así nos digan ignorantes, digan lo que nos digan, trátenlos como trátenos, para la gloria de Dios seguimos defendiendo nuestra doctrina de más de 2000 años. Yo me despido, muchísimas gracias a todos, bendiciones, nos volveremos a escuchar en otro tema, porque aquí nuestro canal es para eso, para seguir defendiendo nuestra fe católica y el amor a nuestra Madre, la Virgen María.